Bien. ¿Qué tal? Bendiciones. Es un privilegio para mí estar aquí. Y para los que no nos han visitado o están viendo por primera vez alguna predicación de 121 Community Church, estamos en el libro de Santiago o la carta de Santiago, la cual ya vimos el capítulo 1, 2 y 3, que... ¿quién se acuerda de lo que vimos en los capítulos 1, 2 y 3? ¿Nadie? Ok, si ponemos la primera diapositiva, vamos a ver que en el capítulo 1 vimos las pruebas, la paciencia, la perseverancia. En Santiago capítulo 2 vimos fe, obras, amor, o sea, la fe es auténtica, se demuestra por las buenas obras y el amor hacia los demás. En Santiago capítulo 3, el control de la lengua, la sabiduría, son esenciales para una vida cristiana íntegra. No sé si tengamos la diapositiva o el slide. Santiago, vamos a repasar lo que es Santiago, ¿no? Santiago es una carta que está escrita para los creyentes judíos que están dispersos, ¿sí? Y pasaron diferentes pruebas, persecución. Ya vimos el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Más o menos es lo que hemos visto, ¿no? Pero para abordar el capítulo 4, que es lo que vamos a ver hoy, después de leer estos 3 capítulos, pues lo que yo me doy cuenta es que prácticamente nos falta muchísimo. Porque si ya estuviéramos haciendo todo esto, pues ya, ¿para qué predicamos hoy? ¿Para qué seguimos aprendiendo si ya persevero con paciencia, si tengo fe y hago buenas obras a la gente demostrando mi fe y controlo mi lengua y tengo sabiduría? Pues ya estamos hechos, ¿no? Pero Santiago sigue escribiendo. Y Santiago sigue escribiendo para las personas como yo y como ustedes, que todavía no estamos haciendo esto. Y viene una confrontación. ¿A quién le gusta ser confrontado? A nadie. A nadie nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal. A nadie. Y yo estaba orando para saber, o para que Dios me mostrara cómo predicar el capítulo 4. Y en lugar de que Dios me dijera cómo hacerlo, me confrontó a mí. Porque es un mensaje fuerte, un mensaje directo, y prácticamente no se necesita interpretar para entenderlo. Podríamos leerlo y nos daríamos cuenta que la Biblia es la que habla. Entonces vamos a leer el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 10. Si lo ponemos en la pantalla, empezamos ¿ok? Leemos. O si tienen sus Biblias, pueden buscarlo, porque a lo mejor tienen alguna Biblia con una versión distinta y se van a dar cuenta que es lo mismo con diferentes palabras. Ok, voy a leer. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los indecisos o de doble ánimo, que es lo que mencionaba el pastor Arnaldo. Purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Terminamos. No es necesario que
se interprete, ¿no? Es muy claro. Pero aún así vamos a intentarlo. Y vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por este privilegio, porque podemos estar aquí aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu voz. Te pido, Padre, que me des de tu gracia. Te pido, Señor, que me ayudes a predicar, que mis palabras no sean las que hablen, que sean tus palabras. Te pido, Padre, por las personas que están en prisión, que quizás están escuchando este tema. Muéstrales, Señor, que al seguirte a ti, al obedecerte a ti, son más libres, Señor, que las personas que están libres y no te siguen. Te pido, Padre, que quites ese corazón de piedra, Señor, y pongas un corazón de carne en cada uno de nosotros. Oro, Señor, por todas las personas que están escuchando este mensaje, sea hoy o en el futuro. Habla, Señor, a nuestras vidas y cambia, Señor, lo que tengas que cambiar. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Bueno, el tema se llama El problema de todo, la solución a todo. Porque en estos versículos vemos que hay un problema, pero también Dios nos da la solución. Bueno, nos escribe cuál es la solución. Pero antes de entrar a la solución, vamos a ver cuál es el problema, que es, si podemos leer otra vez los versículos del 1 al 3, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Aquí me voy a detener en guerras. Si avanzamos a la siguiente, estaría genial. Pero no hace falta ver la imagen, simplemente es, ¿cuál es el problema? Lo vemos en esos versículos, guerras. Escuchamos guerras y pensamos en Rusia, Ucrania y todas las guerras que han pasado en el mundo. Entonces yo no soy parte del problema. Son las personas que están haciendo la guerra. Yo estoy bien a gusto en mi casa y yo no tengo nada que ver con este versículo. Pero en este versículo se está hablando a creyentes. Y les dice, ¿de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? Guerras, aquí significa discusiones, gritos, insultos, desacuerdos, malos entendidos, resentimientos, distanciamiento, dejar de hablar. Entonces pues ya no estoy ajeno al problema, ¿no? O sea, no es, las guerras del mundo. Sí, las guerras del mundo están mal, yo estoy bien. Pero si yo estoy insultando, gritando, discutiendo o teniendo resentimiento, dejándole hablar a una persona, ese versículo es para mí. Porque me está preguntando, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Se trata de ver hacia adentro, no de ver hacia afuera. Porque hacia afuera es muy fácil ver las guerras y los problemas de los demás, ¿no? Pero cuando tratamos de ver de dónde surgen, bueno, vemos quién en la semana no se enojó o no insultó o tuvo resentimiento o dejó de hablar. Pues la mayoría de nosotros, para no decir todos. Y luego sigue. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Esta pregunta es la respuesta a la primera pregunta. Se le llama pregunta retórica, ¿no? Para los que estudian cómo se escribió la Biblia. Pero al final de cuentas se responde la primera pregunta. Y se responde con otra pregunta para que pensemos y reflexionemos profundamente que el primer problema surge de nosotros mismos, de nuestras pasiones, que ahorita vamos a ver más adelante. Pero si leemos el versículo 2, dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. Otra vez dice guerra. Y si vemos, dicen matan. Matan. Santiago no les está escribiendo a asesinos, les está escribiendo a los creyentes dispersos de fuera de Jerusalén, ¿no? Entonces, matan, vamos a recordar lo que dijo Jesucristo en Mateo 5, 21 al 22. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo,
que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo, todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Aquí Santiago no les está diciendo, matan como que asesinan, más bien les está diciendo, ustedes que pierden la paciencia y se enojan, ustedes que gritan y discuten, ustedes que insultan a los demás y sienten envidia. ¿Sí? ¿Me explico? Y es importante pensarlo porque nosotros muchas veces podemos pensar, yo no he matado a nadie, entonces ya prácticamente soy bueno porque no he matado a nadie. Entonces me siento bueno y no voy a ir a Dios a arrodillarme, a humillarme. ¿Por qué? Porque no he matado a nadie, entonces a nadie. ¿Por qué voy a sentirme culpable? Pues no he matado a nadie, yo soy bueno en comparación con otras personas que son malas. Pero no, para Dios es exactamente lo mismo. Los asesinos y los que se enojan, porque el problema está en el corazón. Y luego sigue, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Y podríamos hablar de las peticiones y de la oración y de todo esto mucho tiempo, pero lo voy a resumir a un versículo, de hecho, ni lo puse en la pantalla, pero es 1 de Juan 5:14. Y dice, es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Un paréntesis sencillo. ¿Tienes peticiones? Pregúntale a Dios si esa petición es conforme a su voluntad y Él te va a contestar. No hay alguien que te diga, sí, eso que estás pidiendo es la voluntad de Dios o no. No, más bien tú pregúntale a Dios, Señor, yo tengo esta petición, ¿es conforme a tu voluntad? Y Dios te va a decir, ¿sabes que sí o no? O te va a decir, espérate. Dios te va a hablar a ti directamente. No hay como una regla, ¿no?, de las peticiones, porque cada persona pues tiene peticiones diferentes. Entonces lo resumimos a que hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es independiente para cada uno de nosotros. Y yo creo que queda claro eso de las peticiones. Pero a lo que quiero pasar es a las pasiones. Las pasiones. ¿Qué son pasiones? Proviene del griego, edone o algo así. No sé cómo se pronuncia. Pero significa placeres o deseos intensos, pero en la Biblia siempre se usan de manera negativa. ¿Por qué de manera negativa? Porque buscan satisfacción rápida, inmediata y personal, sin importar el costo espiritual o moral. Prácticamente es como un deseo ardiente, así rápido, ¿no? Y vamos a describir un poquito más esas pasiones, porque a mí no me quedaba claro. A mí no me quedaba claro. Si avanzamos 2 más. Y ahora sí vamos a empezar con la primera pasión. La número 1 es deseos insatisfechos. Y vamos a describirlo. ¿Sí? Se sienten frustradas, las personas se sienten frustradas, impacientes y a menudo consumidas por la ansiedad. Actúan con desesperación o mal humor porque no obtienen lo que quieren. Y la que sigue, por favor, codicia. Vamos a las imágenes de corazoncitos. Esa es la primera, deseos insatisfechos. Y luego, la que sigue, codicia. Buscan acumular más bienes, dinero o poder sin importar el costo. Pueden engañar, aprovecharse o ser avaros con los demás. Envidia. Critican o menosprecian a quienes tienen éxito o bendiciones. Sienten resentimiento y alejamiento o a veces actúan con chismes o murmuraciones. Enojo. Gritan, insultan, pierden el control emocional fácilmente, rompen relaciones con palabras o acciones impulsivas o agresivas. O búsqueda de placer. Viven para satisfacer sus deseos inmediatos sin considerar consecuencias. Pueden caer en excesos, adicciones o comportamientos irresponsables. Peticiones egoístas. Piden a Dios solo para beneficio propio, oraciones sin humildad ni sometimiento a la voluntad de Dios.
Es bien fácil identificar a las personas, ¿no? Ah, mira, mi tío es así. Ah, mira, el del trabajo es codicioso. Ah, mi vecino se la pasa buscando, no sé, enojado, más bien, tiene odio, no le habla a nadie. Es fácil, ¿no? Pero lo difícil está en ver hacia adentro y decir cuál de esas es mi pasión. O tengo varias, o todas. Y es válido decir, no, todos tenemos todas las pasiones. Pues sí, pero hay una, o dos, o tres, que está creando conflictos, tal vez ayer, o hoy, o esta semana. Y es difícil, es difícil ver hacia el corazón. Y quedarnos con la idea de que yo no tengo ninguna pasión, pues ya prácticamente estás demostrando que tienes más pasiones que cualquiera, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo ni siquiera puedes aceptar que tienes algún problema en tu corazón? O alguna pasión en el corazón. Entonces, ¿de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan, esas son las pasiones. Es fácil señalar a otros, como lo mencioné, pero bueno, entonces, si avanzamos a esa más, vemos que el problema, entonces, ¿cuál es? Nuestro corazón, lleno de pasiones, deseos insatisfechos, codicia, envidia, ojo, enojo, búsqueda de placer y peticiones egoístas. ¿Y qué pasaría con las consecuencias? Las consecuencias de tener el problema, dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y me podría regresar nada más a la palabra gente adúltera. Porque, ¿qué es adulterio? Adulterio en el contexto judío simplemente era como ser infiel a tu esposa o ser infiel a tu esposo. Y no era como hoy. Hoy muchas personas son infieles y no pasa nada. Pero en el contexto judío, ser infiel o ser adúltero conllevaba un castigo legal incluso, donde morías apedreado. O sea, era prácticamente un pecado, una falta a Dios muy grave, donde implicaba enemistad con Dios. Dañaba la santidad, la pureza y todo lo que Dios pedía. Entonces, Santiago no les está diciendo que son adúlteros con su esposa o son o infieles con su esposo. Más bien está usándolo como un simbolismo espiritual, donde el adulterio representa la infidelidad a Dios al preferir la amistad con el mundo, que es lo que vamos a ver en este versículo que dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Y qué es el mundo? ¿El mundo son los lugares a los que vamos? ¿O el mundo es el cine, la música secular? ¿Qué es el mundo? No, yo no voy a ningún lado del mundo, yo no soy amigo del mundo, pero me la vivo enojado. El mundo no solo son esos lugares físicos, sí, se podría decir que la música, que las películas, que las series, que las plataformas, que las redes sociales, que todo lo que hay en el mundo. Pero el mundo también es codicia, envidia, enojo, odio, búsqueda de placer, peticiones egoístas. Todo eso representa a el mundo. Porque yo podría apartarme del mundo e irme a un lugar lejano, a un bosque, me encierro. No tengo teléfono, no tengo internet, no tengo nada. Me quedo ahí, es más, pinto todo de blanco y me siento. ¿Ya estoy apartado del mundo? ¿Estoy más cerca de Dios? Podría decir que es igual si estuviera en un antro o en un lugar donde hay pecado. Si mi corazón está codiciando, si mi corazón está con rencor, enojado, porque esa es la amistad con el mundo. Todo lo que representa el mundo es lo que yo hago en mi corazón. Entonces no necesito ir a lugares, no necesito hacer cosas físicas para ser amigo del mundo. Eso pasa en mi mente, en mi corazón. Porque dice la Escritura en Santiago, versículo 5, ¿o creen que la Escritura dice en vano,
que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Dios ama celosamente. Muchas veces pensamos que los celos son malos, que Dios es celoso, ¿cómo no? Dios es amor, Dios cómo nos cela, eso está, y ya como que queda ahí sin entender porque es un amor celoso. Pero imagínate esto, imagina un matrimonio donde el esposo ama a su esposa muchísimo y la esposa le dice a su esposo: amor, yo te amo a ti, pero voy a ir a pasar un tiempo con mi exnovio. Y es así como que, ay caray, ¿cuál es la reacción natural del esposo? Pues va a sentir celos. Si ama realmente a su esposa, va a tener celos, porque va a decir: oye, yo te amo, yo te cuido, yo te protejo, yo te proveo, yo quiero lo mejor para ti. Y tu exnovio es un traficante y es asesino y es mentiroso, te va a dañar, te va a lastimar. Y la esposa dice: espérate, si tú me amas, tú me vas a dejar hacer lo que yo quiera. ¿Me explico? Y si el esposo reaccionara: tienes razón, esposa, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, yo te amo y tú puedes ir a donde tú quieras, con quien quieras, porque tienes la libertad y el derecho de hacer lo que tú quieras hacer. Como yo soy bueno, yo te voy a dejar hacerlo. Eso es muy raro, ¿no? Eso es raro y es muy, muy raro. Incluso la esposa va a decir: este hombre no me ama. No actúa natural, no actúa normal. Entonces, ¿por qué creen que Dios va a dejarnos hacer lo que queramos, cuando queramos y donde queramos? Si Dios nos ama, y yo le digo a Dios: Dios, yo te amo, pero ¿sabes qué? Esta semana voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer aquello, voy a mentir, me voy a enojar, pero el domingo nos vemos en el culto. Pues claro que eso se llama infidelidad. Porque si yo estoy dejando que mi corazón, abrazando enojo, odio, mentira, juicio hacia los demás, estoy siéndole infiel a Dios. Entonces, si el esposo, al momento de, regresando a la analogía, si el esposo le dice todo lo bueno a su esposa y la esposa aún así se va con su exnovio, ¿el esposo va a seguir amándola? ¿O se va a convertir en enemigo de su esposa? Pues la Biblia dice que no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, nosotros, al ser amigos del mundo, en automático nos hacemos enemigos de Dios. Dice: si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Es obvio, es como ya lo vamos entendiendo mejor, ¿ok? Bueno, ya vimos el problema. Un problema tan grave, tan triste, porque prácticamente lo que hemos leído nos hace infieles a Dios. Hemos sido infieles. ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución al problema? Les decía al inicio, la solución al problema también la vamos a ver. Entonces la vamos a ver en el versículo 6, donde dice: pero Él nos da más gracia. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren, lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Cómo se recibe esa gracia? Dice: someterse a Dios, reconocer su señorío. Señorío es como es nuestra máxima autoridad. Resistir al diablo, rechazar al pecado y las tentaciones, acercarse a Dios, buscar su presencia con sinceridad, limpiar las manos y purificar el corazón, arrepentirse de las malas acciones y doble ánimo. Doble ánimo estaba bien interesante, ya no lo agregué, pero doble ánimo literalmente significa en la Biblia dos almas o doble alma. Y yo me quedaba: ¿cómo que doble alma? Bueno, porque
Son personas que están luchando en la iglesia con Dios, buscando sus propósitos, el amor de Dios, pero a la misma vez están buscando sus propias pasiones en el mundo. Entonces es como, sí, soy cristiano y quiero servir a Dios. Híjole, pero batallo porque también quiero servirme a mí mismo y a mis pasiones y a mis deseos. Eso es ser doble ánimo. Yo le decía a mi esposa que nosotros entendemos doble ánimo como que estoy feliz y luego triste, ¿no? O sea, así como que doble ánimo de estoy contento y luego triste. Pero no, realmente doble ánimo significa que estoy en Cristo, en la iglesia, con comunidad, con los hermanos sirviendo, y después algunos días voy y satisfago mis propios deseos, mis pasiones, ¿no? Que no le agradan a Dios. Pero vamos a ver una palabra importante, gracia. Gracia. ¿Qué es gracia? Nosotros conocemos la gracia y hemos aprendido mucho que es el perdón y la justificación, ¿verdad? Como dice Efesios, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Pero también la gracia es el poder y la fortaleza diaria. La fuerza de Dios continua que actúa en nosotros cada día. Es un poder suficiente para poder con toda debilidad. Nos capacita activamente para resistir al pecado, obedecer a Dios y permanecer en la vida cristiana. Podemos ver que también es el poder y fortaleza. Y leemos Tito 2, 11 al 12. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Es lo que vimos, ¿no? Trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿De qué hablábamos ahorita? De las pasiones. Entonces la gracia, sí, nos trae salvación. Pero aquí dice, y nos enseña. Y esto es tan importante porque yo puedo vivir una vida tratando de ser mejor persona, tratando de luchar contra mis propios deseos, mis pasiones, mi pecado, mis malas intenciones. Y sí, tal vez me regañan, me confrontan, me dicen que estoy mal y yo digo, bueno, sí, quiero servir a Dios, quiero seguir adelante y voy a intentarlo. Y luego vuelvo a caer y luego vuelvo a fracasar y luego vuelvo a fallar. Y luego me vuelven a decir lo que tengo que hacer y lo intento hacer yo mismo con mis fuerzas. Pero no se trata de eso. Entonces, yo les decía al inicio que era una confrontación, pero realmente no lo es. Porque la solución es más gracia. Porque nosotros podemos vivir una vida cristiana por nuestras fuerzas. Nadie puede, nadie. Es imposible. Todas nuestras pasiones, nuestro enojo, envidia, egoísmo, malas intenciones, ¿cómo le hacemos? Necesitamos más gracia que nos enseñe a rechazarlas. Entonces, si no las estamos rechazando, es porque no hemos aprendido. Y no hemos aprendido porque no nos han enseñado. ¿Y quién nos va a enseñar? La gracia. Entonces, ¿cómo recibimos esa gracia? Necesitamos nada más una cosa, que es humildad. Y para entender de manera más profunda qué es humildad, vamos a tratar de responder una pregunta. La pregunta anterior era, ¿cuándo fue la última vez que lloraste y te lamentaste profundamente por haber pecado contra Dios? ¿Cuándo fue? Y puedes tomar un minuto para preguntarte cuándo fue la última vez que lloraste y te lamentaste por haber pecado. Muchas veces vivimos así como pecamos y es un error y no pasa nada rápido. Ya me levanté y todo está bien y sigo sirviendo, sigo adelante. Pero al hacer eso, estoy demostrando que estoy de este lado. Estoy orgulloso.
porque no acepto mis fallas, ni me humillo ante Dios, ni reconozco mi falta. Simplemente soy orgulloso y estoy diciéndole a todo el mundo que estoy bien, que sí puedo, que sí me caí, pero no, ya me levanté, todo está bien. No, que fui infiel a Dios. No, pero ya soy fiel, no pasa nada. Imagínate un esposo o una esposa que es infiel y nada más llega, no, todo bien, sí fui infiel, pero todo está bien, seguimos igual. Claro que no. Si hay una infidelidad y quieres una restauración, pues vas a ir y vas a pedir perdón, vas a llorar, vas a humillarte, vas a entregar, vas a derramarte ahí, vas a pedir perdón y va a haber restauración. Entonces, si hacemos eso con las personas, imagínate, ¿no lo hacemos con Dios? Me enojé, fui orgulloso, fui infiel a Dios, abracé mi pasión, dejé de lado toda la enseñanza de Dios y después digo, no, Dios, todo está bien. Gracias por perdonarme, aquí seguimos adelante. No se trata de eso. Se trata de que si fallé a Dios, si fui infiel a Dios, tengo que ser humilde y reconocer y arrepentirme y llorar, lamentarme y que mi felicidad se convierta en tristeza. Yo pensaba que la Biblia siempre decía que Dios convierte el lamento en baile, ¿no? Es lo que cantamos. Pero cuando somos infieles a Dios, cuando abrazamos nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos y somos orgullosos, esa felicidad no debe de estar. Debe de convertirse en tristeza. En tristeza que refleje un corazón quebrantado, un corazón humillado. Porque esa es la única manera de recibir más gracia. ¿Y cuántas veces puede pasar eso? Muchas. Porque Dios nos da gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Si tú quieres dejar de luchar, de envidiar, de codiciar, de vivir con doble ánimo, de estar enojado, Santiago nos da la solución al problema. En el último versículo, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es la única manera. Humillarnos, ser humildes, reconocer que no podemos. Tienes esas dos opciones. Orgullo. De hecho, el orgullo, fíjate, tener orgullo es el no llorar, el no sentirte triste, es una muestra clara de que tengo orgullo. Así mira, al 100%. Y te lo digo por experiencia. O sea, no te estoy señalando, diciendo, eres orgulloso. No, yo fui orgulloso muchas veces. Muchas veces. Y por más que el Espíritu Santo me decía, humíllate, reconoce que no puedes, reconoce que estás mal, reconoce. Y yo sentado, yo estoy bien. Yo estoy bien, sí puedo. Simplemente estaba siendo orgulloso. Entonces, por eso yo he escuchado en algunas predicaciones que las personas más comprometidas con Dios, las personas que más aman a Dios, las personas que más quieren agradar a Dios, cuando hay un llamado de arrepentimiento, son las que pasan. Y son las que más sirven, son las que más ayudan a la gente, son las que más son felices y demuestran con sus acciones que aman a Dios. Pero cuando hay llamados de arrepentimiento siempre pasan. No sé si se han fijado. O sea, pasa a las personas que más están cerca de Dios. Y yo pensaba y decía, ay caray, pues ¿por qué yo no paso? O sea, pues si yo ni siquiera estoy tan... o sea, yo no estoy tan bien como ellos y ellos pasan. Entonces no se trata de estar bien o estar mal. Se trata de reconocer si soy orgulloso o si soy humilde. Porque cada día es saber, ¿estoy siendo humilde o
Y la gracia está disponible hoy y todos los días. Pero solo la van a recibir los humildes. Hay un versículo que dice: acércate al trono de la gracia. En este momento, humíllate delante del Señor. Deja que Él te levante, te dé el poder que necesitas. Deja que Él sea quien te transforme tu corazón. Porque cuando lloramos, cuando nos lamentamos, estamos reconociendo que el pecado no solo es un error pequeño, sino una traición grande contra el Dios que nos ama celosamente. Y la humildad es el único camino. Mientras mi corazón esté endurecido y orgulloso, confiando en mi propia capacidad de ser bueno y arreglar las cosas, mis pasiones, así rápido, soy enemigo de Dios. Pero cuando me humillo con lágrimas y me lamento, Dios ve un corazón quebrantado y Él entra con su gracia, dándome el poder no solo para ser perdonado, sí me perdona, pero también me transforma y me enseña a resistir esas pasiones. El orgullo te impide recibir la gracia de Dios. Y la necesitas. Yo la necesito. ¿Quién no necesita la gracia de Dios? Si no recibimos la gracia, nos vamos a mantener atrapados en nuestras propias pasiones y conflictos. Y puedes intentar tener una vida en obediencia a Dios, pero con orgullo. Yo así viví muchos años. Yo trataba de obedecer a Dios, pero tenía orgullo. A eso me refiero, que era sin quebrantamiento del corazón. Es imposible. Imposible. Puedes tal vez aparentar. Y puedes aparentar muy bien. Porque vienes a la iglesia, porque traes tu Biblia, porque hablas bien, no dices groserías, no vas a tomar alcohol y parece que todo está bien. Pero si no tienes un corazón quebrantado delante del Señor, con lágrimas, y no lo digo yo, lo dice Santiago, solo al humillarte genuinamente ante el Señor, con un corazón quebrantado, recibirás el poder de su gracia para vivir una vida en obediencia. Si yo podría predicarte aquí 2-3 horas para que obedezcas a Dios y mostrarte ejemplos prácticos de qué hacer, de qué no hacer, de cómo hacerlo, cuándo lo tienes que hacer. Levántate, ponte a orar, saca tu Biblia, memoriza los versículos. Pero si no te quebrantas ante Dios, si la gracia de Dios no te enseña, es en vano todo lo que hagas. Porque el Espíritu Santo es quien transforma tu corazón. Si no, vas a vivir una vida llena de culpabilidad, porque no vas a poder. No vas a poder porque prácticamente no podemos nadie puede, nadie. Solo podemos cuando nos humillamos. Y terminamos con un versículo de Salmos, Salmo 51:17, que dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permites que descubramos cuál es el problema. Es nuestro corazón. Gracias porque nos das la solución a que es Gracias, Señor. Podemos recurrir a la gracia, al humillarnos, llorar, reconocer que fallamos, confiando que tú nos darás el perdón y gracia para ser transformados, y así poder resistir las tentaciones y no ser infiel con nuestras propias pasiones. Sabemos que tú nos levantas y nos devolverás el gozo de la salvación. Nos darás un espíritu alegre y feliz después de humillarnos y quebrantarnos ante ti. Trae, Señor, esa paz,
ese gozo al corazón, a los corazones rendidos a ti esta tarde. Que no se quede en tristeza, en culpa o lamento. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien anime, quien abrace, quien liberte, quien llene de gozo al corazón quebrantado y humillado. Transforma, Dios, el corazón. Trae entendimiento, compromiso y fuerza para seguir. No permitas que nadie se quede en el camino del orgullo. Ayuda al débil, fortalécelo y muéstrale tus propósitos. Gracias, Señor, por este día. Te pido, Señor, que si hay alguien orgulloso, Señor, en este lugar, transforma su corazón, quebranta su corazón, cámbialo, Señor, por uno de carne. Y si hay alguien humillado, Señor, si hay alguien quebrantado, reconociendo su pecado, reconociendo que ha fallado, que ha sido infiel a ti, perdónalo, Señor. Levántalo, Señor, anímalo, abrázalo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie.